Bienvenidos a este video. Aquí analizaremos esos misterios mágico-esotéricos que están develados solo en una parte, quizá la parte más convencional, la más usual. Por lo tanto, es una información incompleta. Nuestro tema de hoy, el Tetragrammaton, su misterio, su verdad, su mentira. Hablaremos sobre su parte oscura y siniestra que nadie cuenta o nadie dice. Todos sabemos que a toda imagen física, al acercársele una luz, ya sea natural o artificial, ésta refleja una sombra. Pero esa sombra no siempre refleja la imagen principal. Esa sombra suele ser engañosa. Por lo tanto, esa sombra es digna de ser observada con detenimiento y con cautela. Este principio suele usarse o aplicarse en la simbología oculta y hermética. Un símbolo, una imagen, un sigil, guarda secretamente elementos que el ojo físico no ve o nuestra mente no lo comprende. Solo aquellos que, utilizando más de los 5 sentidos, pueden entender su real y total significado. Entonces comprendemos que esa imagen o símbolo puede tener una dualidad que no sabíamos que tenía o existía, o simplemente no era lo que nos decían o nos hacían creer. Así es el misterio del Tetragrammaton. No vamos a hablar de lo que ya está escrito en tantos libros esotéricos, videos o páginas de internet, que por cierto todo ello es repetitivo y en algunos casos, y debo decirlo, muestran una exagerada exaltación de acreditarle al Tetragrammaton un significado total al Dios Jehová y a sus energías angelicales, positivas o blancas. Esto es solo ver la parte de un todo, es solo ver la imagen y no la sombra. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que precisamente no se habla, y aunque a muchos no les va a gustar, la verdad ahí está, aunque la verdad suele generar impotencia, negación en quien defiende sus ideales en sus mentes encapsuladas. El Tetragrammaton, tal como se conoce hoy en día, el cual tiene como base un pentáculo, y aunque están unidos o combinados, no son lo mismo. Ambos aparecen en diferentes etapas de la historia, no muy distanciada por cierto, pero más bien a través de la misma historia se van fusionando y pasando por diversas preparaciones mágico-alquimistas hasta lograr la imagen que representa hoy en día. Entonces vamos a analizar estas dos cosas, el símbolo del pentáculo y la palabra Tetragrammaton, y veremos esa fusión mencionada, lo cual nos llevará a varios significados. El primero en aparecer es el pentáculo o estrella de 5 puntas, entre el año 3000 y 3500 antes de nuestra era, lugar Sumeria, en la antigua Mesopotamia. Sumeria y su cultura hermética mágico-religiosa es sumamente interesante, como la de sus dioses que venían de otros planetas o estrellas, como los llamados Anunnakis. Entonces, por lógica, estos debieron transmitirles tanta información y conocimiento que no era para todo el pueblo en general, sino para los sacerdotes, iniciados y todos aquellos que tenían una particularidad innata a entender los asuntos mágicos y místicos. En su avanzado conocimiento astrológico y planetario, ellos plasmaron el pentáculo o pentagrama, sabiendo muy bien que éste representaba los 4 elementos de la naturaleza, más un quinto que es el éter o el espíritu, así como aludiendo a los 5 planetas que en aquella época eran visibles o se conocían, y bien sabían sobre las cualidades de estos, sus efluvios positivos o negativos que afectaban la naturaleza entera y el comportamiento del mismo hombre. Así es, la cultura sumeria estaba sumamente avanzada en astrología y conceptos planetarios, escuela que ya después fue perfeccionada por la antigua Babilonia. Entonces, ya encontrada la raíz del pentáculo que fue en Sumeria, este se esparció hacia todos los pueblos del Oriente Próximo, hasta llegar a los pueblos cercanos al mar Mediterráneo y aún más allá. Ya antes del primer milenio de nuestra era, no había lugar donde no fuera conocido por sus virtudes mágicas.
aparece en Egipto, entre los judíos, romanos, en Grecia, entre los druidas y celtas. Ya más reciente aparecen construcciones como catedrales, iglesias, monasterios y edificios de todo tipo. También ya aparece en tratados herméticos y esotéricos hacia la Edad Media, después entre órdenes místicas como los Rosacruces y la masonería, y hasta en los cultos satánicos, usando el pentáculo invertido. Y vale la pena aquí hacer una pausa para observar que el pentáculo ya había aparecido anteriormente de una forma invertida, como lo vimos en algunas imágenes, sin que esto tenga una connotación diabólica o satánica. Es decir, es falso que un pentagrama o pentáculo invertido atraiga demonios y al ponerlo derecho, éste los repele. Lo que es indudable que sí representa una protección. Resumiendo la imagen del pentáculo o pentagrama, desde su aparición en la antigua Sumeria hasta la fecha de hoy, no hay lugar o continente en la Tierra donde no se le conozca, y hasta hoy sigue teniendo esa fuerza para ser considerado básico en los cultos de magia elemental y bajo el concepto de protección contra las malas energías. Origen y significado de la palabra tetragramatón. Esta palabra, y ojo, solo estamos haciendo alusión a la palabra tetragramatón, aparece plasmada en una piedra llamada la estela de Mesha. Mesha era un rey del pueblo de Moab hacia el 900 a.C., aunque esta palabra ya era conocida y mencionada antes de esa época, pero es hasta la mencionada piedra cuando se le da la primera fecha de aparición. El pueblo de Moab corresponde a uno de esos pueblos antiguos del Oriente Próximo, y para irnos ubicando, esa zona está aquí representada en color verde y corresponde al actual Irak, Irán, Siria, Arabia, Israel, entre otros. Regresamos a Moab y a su piedra, donde en este acercamiento vemos la palabra tetragramatón en idioma fenicio. El idioma fenicio, el hebreo, el arameo, entre otros, vienen de la misma lengua semítica, y así vamos a seguir viendo una cantidad de similitudes de esa época y por lo tanto de los pueblos del Oriente Próximo. Estas 4 letras que están en hebreo, que significan tetragramatón, son las que aparecen en el lado derecho o brazo derecho de la imagen. Tetragramatón en griego significa palabra de 4 letras, lo cual está representada aquí en la primera línea, recordando que en el antiguo alfabeto hebreo no existían las vocales, entonces representan las letras Y, H, W, H. Estas significan Yahweh. La palabra Yahweh fue tomada por los judíos hebreos para así nombrar a su Dios Yahvé o Jehová. Retomando la zona del Oriente Próximo, la cual también es llamada el Levante Mediterráneo, por su cercanía a este, haciendo referencia a los pueblos que habitaban esta zona, como Moab, donde fue descubierta la piedra o estela de Mesha, mencionada anteriormente, estaban otros pueblos y culturas provenientes o influenciados por Mesopotamia, que eran Asiria y Caldea. Entre ellos, más hacia el mar Mediterráneo, estaba un particular pueblo llamado Canaán. No perdamos de vista que los israelitas provienen de esta zona y tienen mucha influencia de ella. Entonces vamos a ver al pueblo de Canaán, en especial su religión politeísta. Los cananitas tenían como su principal dios a El, que significa padre de todos los dioses. El dios El tenía su consorte la diosa Asherá o Aserá, cuyo culto le viene de la diosa Astarte o Istar, muy nombradas en Babilonia, pero son provenientes del antiguo panteón sumerio. El dios El y la diosa Asherá tenían un hijo, el dios Baal, que significa amo o señor en lengua semítica, y era representado como un joven guerrero o un toro joven, mientras que su padre, el dios El, se le representaba también con un gran toro con o sin alas. Entonces toda esta simbología aludida al toro
representando sus dioses, que por cierto no es coincidencia, pero pocos saben que en esos tiempos la tierra estaba regida bajo la era de Tauro o Taurus. Entonces surge otra divinidad en forma de toro. Muchos coinciden que es proveniente de lo que ya era o estaba, el culto al dios Baal Moloch. Moloch significa rey o el rey, y como ya sabemos, era un dios terrible que exigía sacrificios de niños, en especial los recién nacidos. No voy a hablar de las discrepancias que puedan surgir de su culto, pero está muy documentado en pasajes bíblicos, en relatos de historiadores griegos, romanos, aparece en la oración del rey Salomón, en su famosa conjuración de los 7, y en fin, con toda esta evidencia y otra, no me voy a extender más en detalles bibliográficos. Como vemos, el culto a Moloch apareció en Canaán aproximadamente 2000 o 1500 años antes de Cristo y se extendió por la mayoría de los pueblos cercanos al mar Mediterráneo, Fenicia, Moab, por los pueblos amonitas, filisteos, edomitas y los mismos israelitas, ya más reciente, al primer milenio en Cartago hacia el 900 antes de Cristo. Entonces, los israelitas o hebreos en ciertas ocasiones utilizaban el término El para referirse a Yahweh, dado a que ese era el término para referirse a Dios, pero como vemos, es una palabra genérica que puede ser usada para cualquier dios, incluyendo al dios Baal Moloch. Retomando la palabra Yahweh y acorde a un exhaustivo estudio de esta palabra y su culto, este aparece en la edad de hierro o bronce aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Entonces encaja perfectamente entre los pueblos del Oriente Próximo. Yahweh significa soy Él, soy el que soy, el que es. Como vemos, derivado de la palabra semítica El, que quiere decir Padre de todos los dioses, como ya lo mencionamos. Así como también mencionamos que aparece en el lado derecho o brazo derecho de la imagen del tetragramatón. Entonces, algo digno de mencionar es que en la Biblia hebrea antigua, no sabiendo una razón exacta, estaba o prohibieron mencionar el nombre de Yahweh, así que lo sustituyeron por otro nombre. Ese nombre era Adonai. Adonai significa amo o señor, y es el nombre divinal que proviene de la palabra Elohim. Elohim es el plural de la palabra El, así que Elohim significa dioses. Y no es que los israelitas adoraran varios dioses, sino solo uno, con diferentes nombres. Y hablando de nombres, Adonai y Baal significan lo mismo, mi señor o mi amo. Adán, Adonai, Elohim, mi señor, que significan lo mismo. Esta palabra viene escrita en hebreo en la parte izquierda o brazo izquierdo del tetragramatón. Ante tanta similitud de nombres, palabras, lenguas y a ese gran paralelismo de la época entre los pueblos ya mencionados, costumbres religiosas, llegamos a la conclusión real de la palabra tetragramatón. El tetragramatón significa o representa un dios en cualquier sentido, ya sea el dios único de los judíos y cristianos o el dios Baal Moloch de la corte infernal. Obviamente los historiadores y algunos esoteristas, la gente en general, solo ve la parte que a ellos les gustaría ver. Por lo tanto, pienso que el tetragramatón ha sido utilizado inocentemente, dándole solo connotaciones de Jehová, de luz, de magia blanca, cuando en realidad también dentro de ese mismo tetragramatón tiene muchos aspectos satánicos y diabólicos. Y como vemos, no es necesario voltearlo de cabeza como se creía para representar un sentido malévolo o de magia negra. Es más, el tetragramatón es un símbolo tan bien estructurado y confeccionado
por una inteligencia suprema, de modo que puede confundir y engañar a la gente, haciéndoles creer que es un símbolo de luz e inofensivo. Pero el Tetragrammaton es una manera astuta de preservar una ideología milenaria que esconde atributos diabólicos y perversos como el culto de Moloch, que por cierto, este culto sigue vigente y lejos de desaparecer, solo que ahora está adaptado a una nueva modernidad, a veces manteniéndose en total hermetismo, a veces no tanto, haciéndolo pasar como algo inofensivo y sin importancia. Entonces, el pentáculo y la palabra Tetragrammaton logran combinarse sabiamente, empezando en la antigua Mesopotamia y a través de la historia, complementándose con otras culturas dentro de su conocimiento mágico y esotérico. Entonces, hablamos de una imagen netamente pagana. En una observación lógica, vemos que el Tetragrammaton, a sabiendas que tiene una dualidad en su simbología, de luz y de sombra, está más inclinada hacia el esoterismo oscuro, y aunque se puede usar como protección, dibujándolo en una pared o en un lienzo, o trayéndolo como amuleto, dista mucho de aprovechar su verdadero potencial. Y lo digo porque toda la gente, o la gran mayoría, habla y se enfoca en la llamada activación, que es una especie de ritual para hacer que el Tetragrammaton funcione, como si se tratara de activar un teléfono celular. Aunque la activación tiene algo de verdad, es solo una pequeña parte, que muchas veces se hace de una manera incompleta o incorrecta. En esta investigación sobre el significado del Tetragrammaton, en su parte oscura y siniestra que nadie dice o ve, o sí lo dicen, pero que no lo entendemos o no le hacemos caso. Le doy un ejemplo. El mismo Dios Jehová prohíbe toda esta simbología mágica, esotérica, astrológica, alquímica que tiene el Tetragrammaton. Y lo dice literalmente en su Biblia, específicamente en el libro Deuteronomio 18, 10, 12. 10. No debe haber entre ustedes nadie que queme en fuego a su hijo o a su hija, haciendo una clara alusión al culto a Moloch. Ya lo demás ustedes lo pueden leer y comprender a lo que me refiero. Ya para finalizar este video, a manera de información sobre el real significado del Tetragrammaton, lo cual llamaré el gran lobo disfrazado de oveja, está corroborado con datos históricos escritos desde los más antiguos, empezando por la cultura sumeria, y gracias a los descubrimientos arqueológicos modernos que descifraron sus costumbres y secretos, escritos en esas famosas tablillas de barro o arcilla. También a los varios pasajes bíblicos que hablan sobre los pueblos del Oriente Próximo, sus cultos, su religión, los relatos de historiadores griegos y romanos, entre otros, tratados antiguos, esotéricos con datos y fechas relevantes, sin dejar de tomar en cuenta los mitos y las leyendas en torno a todos estos hechos provenientes de la antigüedad, conservados y transmitidos a través del tiempo hasta nuestros días. Y no nos vayamos con una idea errónea que al decir la palabra mito, esta no sea una realidad. Recordemos que la realidad puede superar al mito o a la ficción.